Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy nos vamos a la historia. Y en la historia nos vamos a la época de la conquista y la colonización de América. Y hoy vamos a continuar con un programa que hicimos ya hace algún tiempo, con la pregunta aquella de si Cristóbal Colón era judío o no. Ese programa que hicimos con el mismo invitado que traímos aquí hoy, con el mismo invitado que hemos traído en otras oportunidades, con el profesor de historia judía Elías Barrocas. Aquel programa de que si Colón era judío o no, lo pasamos como hacemos todos los lunes después de transmitir este programa el domingo a nuestra sección de YouTube. En el día de hoy, lo miré antes de venir para hacer este programa, habían 6.657 personas que habían entrado a ver el programa que si Cristóbal Colón era judío o no. El tema de hoy es mucho más amplio, mucho más interesante. La presencia judía en la conquista y colonización de América. Bienvenido a nuestro programa, profesor. Muchas gracias, Jesús. Como siempre, ya casi me siento en casa aquí en el estudio. Y más ahora que está nuevo y cada día tenemos cosas más bonitas acá. Es verdad que el programa de Cristóbal Colón fue muy exitoso. Por eso he pedido que pongan mi email, porque han molestado a muchos de mis amigos que quieren hacer preguntas. Y con mucho gusto, cualquier cosa que se haga en el programa y quieran preguntar, pues tienen mi email y estoy muy dispuesto a contestar cualquier pregunta. En primer lugar, tenemos que definir qué cosa es el fenómeno converso que aparece en España. El fenómeno converso aparece en España en el 1391, cuando un fraile de Sevilla, Ferran Martínez, comienza a hacer unas prédicas en contra de los judíos y las sinagogas. Esto en el año 1391 provoca unos desmanes dentro de la ciudad, donde fueron forzados, hubo muchas matanzas, hubo muchos saqueos, y forzaron a muchos judíos a punta de espada en el cuello a convertirse al cristianismo. El fenómeno fue bien grave porque una persona que iba por la calle lo bautizaron, y cuando llegó a su casa él era el único cristiano dentro de la familia no se había bautizado. Estos desmanes de Sevilla pasaron a muchas ciudades dentro de España, y esto provoca aproximadamente la conversión de más de 100.000 judíos, una enorme inmigración, y empieza el problema converso. Judíos españoles. Judíos de España. A principios del siglo XV hay otro fraile que también se destacó, Fray Vicente Ferrer, iba por todas las sinagogas, entraba con un libro de la Torá y en un brazo y en el otro la cruz, iba acompañado de flagelantes y obligaba a los judíos a escuchar sus sermones. Esto produjo otra ola de conversiones muy fuerte en España, y vamos a ver que cuando estos conversos se liberan de las trabas que tenían siendo judíos y empiezan a crecer dentro de sus profesiones y llegan a la corte y se empiezan a casar con la nobleza, pues entonces en la década de 1440 se crean las leyes de Valladolid, en que para ser miembro del ejército, miembro del clero, para ser miembros de la administración o de la corte, había que ser cristiano viejo. O sea, el mundo obligó, en España se obligó al judío a convertirse, pero cuando ya se hizo cristiano, ya es hermano, pues entonces no, hay una nueva categoría, cristiano viejo y cristiano nuevo. Entonces ahí se inventa un nuevo concepto, que es el de pureza de sangre. Persona que se había convertido
no podía ejercer cargos públicos y muchos otros cargos. Todo este siglo es un siglo de pugnas entre judíos y conversos, entre cristianos y judíos, y el converso quería que el judío se convirtiera, el judío que ayudaba a escondidas al converso. En esto llegamos al año 1492. 1492 marca un hito en la historia. Ocurren tres cosas en la península ibérica. En primer lugar, es la rendición del último bastión del reino de Granada, cuando Boabdil presenta la rendición. Con esto se acaba la presencia musulmana en Europa occidental. Es el año en que Cristóbal Colón llega a América, y es el año en que se produce la expulsión de los judíos de España. Estos tres puntos no son así aislados, sino que se entrelazan. La decisión de los reyes de expulsar a los judíos es porque en España había un problema social que había que resolver. En España el antijudaísmo, la judeofobia no era un problema del gobierno, era un problema popular. El pueblo despreció a los judíos. Los motivos por los que los despreciaban no solo fue la iglesia, también habían otros motivos, pero no vamos a entrar en esa parte. Ahora, Cristóbal Colón, lo explicamos en aquel programa, tiene unas relaciones muy fuertes con judíos conversos. Explicamos que fue muy difícil conseguir la tripulación y conseguir los barcos para esta empresa colombina. En primer lugar, hay un dato que muy pocos historiadores contactan o escriben, y es quiénes eran los propietarios de estas tres naves, de la famosa Niña, Santa María y Pinta. La nave La Pinta, cuyo capitán era Martín Alonso Pinzón, era propiedad de un judío converso llamado Gómez Rascón, que también estaba en la tripulación y era copropietario con otro converso llamado Cristóbal Quintero. El barco La Santa María, que antes era María Galante y Colón le cambió el nombre y le puso Santa María, y al que era apodado como La Gallega, porque fue construido en Galicia. El propietario es Juan de la Cosa. Juan de la Cosa es uno de los miembros de la prominente familia de conversos, los Medinaceli. El otro barco, La Niña, debe su nombre a que su propietario era Alfonso Niño, por eso le pusieron La Niña. Él y su hermano también participan en la expedición. Quiere decir que los tres barcos... ¿Ellos eran conversos también? Los tres eran dueños de los barcos. Eran dueños de los barcos. Los hermanos Pinzón, acabo de leer un artículo en que se demuestra que el apellido Pinzón, Yáñez aparece en los documentos de la Inquisición, pero el apellido Pinzón no aparecía, y hoy un trabajo donde este Pinzón es una transformación regional de un apellido que todavía hoy existe entre los judíos sefaradíes, que es el apellido Pichón. Pichón se convierte en San Lucas de Barrameda en Pinzón. La situación es la siguiente: cuando Cristóbal Colón regresa a España, y el primer informe se lo hace a los dos prominentes conversos de la corte, a Luis de Santagel y a Juan Sánchez de la Tesorería, porque fueron realmente los financieros de la expedición. La historia de que la reina Isabel empeñó sus joyas viene porque ella en el momento de las negociaciones le dice a su asesor,
se pueden poner las prendas. Y él le dice, no, no hace falta, majestad. Por supuesto, él no le iba a decir, señora reina, su majestad, las prendas están en la catedral de Sevilla como garantía de los millones de maravedís que usted me debe a mí, le debe a Bravanel y le debe a Abraham Senior. O sea, las joyas ya estaban empeñadas, así que no se podían empeñar de nuevo. Una de las cosas que más sobresale es en el diario no aparecen, de a bordo no aparecen los nombres completos de la tripulación. Incluso hay personas que estiman que la tripulación fueron 90, otras explican que fueron 120. Pero poco a poco van apareciendo muchos nombres de apellidos judeoconversos que están en la expedición. Uno de los más importantes es Rodrigo de Escobedo. Escobedo es el escribano de la expedición. Y cuando llega a América, él es el que levanta el acta, baja con esta rimbombante las banderas de la reina y el rey. Y el escribano es el que toma posesión, cuando llegan a Cuba, de estas tierras, en nombre de los reyes Fernando e Isabel. Fernando e Isabel habían dado a Colón una carta de presentación para el Gran Khan de la China o de Japón. Sí, porque él siempre creyó que iba hacia las Indias, buscando las especies. Siempre dijo eso. Entonces, ¿cómo iba a tomar posesión de una tierra que se supone que tenía un soberano, que era el Gran Khan? Y esto... siempre he tenido la duda de que si Colón realmente sabía lo que iba a encontrar en el medio del camino hacia las Indias. Muchos de los que quedaron, probablemente casi todos de los que quedaron en el primer asentamiento que se hace en la isla La Española, que es hoy Santo Domingo y Haití, probablemente eran de origen converso. Hay un gran error en los libros, incluso en la Enciclopedia Judaica, que dice que Luis de Torres, el famoso intérprete de hebreo, quedó en Cuba y obtuvo grandes extensiones de tierra y se dedicó al cultivo del tabaco. Eso es incierto. Luis de Torres y Escobedo murieron en La Española a mano de los indios. Profesor, ¿qué hizo? Porque si no se sabía que iba a descubrir un mundo nuevo, si todos desde que salieron de España creyeron que iban a las Indias, ¿qué mueve a estos conversos a que financien todo ese proyecto? Aquí hay una coyuntura, hay que convertirse o irse del país, pero ¿a dónde ir? No era fácil encontrar lugares que recibieran a los judíos. Los judíos ya habían sido expulsados de Inglaterra, habían sido 2 veces expulsados de Francia. Entonces quedaban 3 lugares, que es donde se fue, y no fueron una gran cantidad. Portugal, cruzando la frontera, y hubo que pagar por entrar en Portugal por 8 meses. Marruecos, pasando el estrecho, y algunas ciudades italianas y justamente el Imperio Otomano. Bayazid II recibe con brazos abiertos a todos los judíos refugiados de España. Pero vamos a volver quiénes eran los conversos. Ya tenemos un punto muy importante. La idea es de Colón. El financiamiento lo hacen principalmente Santángel, que pone la expedición se cree que costó 2 millones. Él puso 1.400.000 maravedíes. Otro judío. Es un converso, y es un converso que es el contador mayor de Fernando, ni siquiera de Isabel. Y es el que convence a la reina junto con la marquesa de Moya a que acepte a Colón. Colón había dejado ya la corte y se iba para Francia. Y mandaron un mensajero a que él volviera a la corte. Entonces, ellos la convencen. Este problema de los judíos era muy selectivo. O sea, para unos judíos era la persecución, sin embargo, para otros judíos estaban en la corte.
Justamente en el problema converso tú tienes que distinguir muchas cosas. Tienes uno que fue forzado, y eso fue una gran cantidad. Fueron otros que fueron forzados porque no les quedaba otro remedio si no podían trabajar. No podían ser abogados, no podían ser médicos, no podían ser farmacéuticos, incluso era prohibido a judíos venderle comida a cristianos. Entonces no les quedó más remedio. Y hubo otros que se convirtieron sinceramente. Muchos de los libros más antisemitas que se escribieron en España fueron escritos por conversos. Las disputaciones que se hicieron en España la hicieron judíos conversos que entraron dentro de la iglesia. Entonces, en esta amalgama de unos 600.000 judíos conversos en todo un siglo, tú te encuentras de todo. Hay gente oportunista, por supuesto. Luis de Santángel no era un converso sincero. Su familia fue incluso procesada por el asesinato del inquisidor Arbués, el obispo de Burgos. Los de la caballería tampoco eran sinceros, y de estos hay muchos ejemplos. ¿Por qué se convierten? Porque es el modo de llegar a la corte, y la corte es un lugar de prestigio y donde se hace mucho dinero. Yo quiero llevar esto al caso de que en los genes de esos judíos conversos que llegaron a posiciones tan altas y que después se fueron a América en números enormes, eran judíos. Podían haber sido el mejor cristiano del mundo, podían haber sido obispos, podían haber sido lo que quieran, pero ellos en sus genes llevaban el problema. O sea, vamos a hablar Tú tienes que precisar dos cosas. En España hay una mentalidad que es una mentalidad de la reconquista, que duró 800 años. Para la mentalidad española había lo que se llama un concepto peyorativo del trabajo. El que trabajaba no era una persona digna, no era un hidalgo, no era de la nobleza, no era un aristócrata. ¿Esos vivían de los pobres? No, vivían de las rentas, eran duques, eran condes, eran lo que sea, pero, aunque fueran pobres, pero trabajar no. Entonces, ¿quiénes eran los que trabajaban? Los musulmanes y los judíos. Eran los artesanos, eran los médicos, eran los abogados, eran los agricultores, eran los sastres, eran los zapateros. Y eso para ellos eran profesiones indignas. Cuando Cristóbal Colón es enviado preso a España por Francisco de Bobadilla, él toma la gobernación de la Española. Y él habla de que esos son oficios sórdidos, eso de la regatonería es un oficio bajo, o sea que los comerciantes, los minoristas, que casi todos eran conversos, para él eso era un oficio sórdido. La gente de bien, pues, ejercen las carreras militares o por ejemplo, el mismo sacerdocio. Muchos de los conversos llegaron a altas esferas dentro de la iglesia. Profesor, para oírlo usted hay que hacer 10 programas. No, tenemos que hacer más programas. Entonces yo quiero ahora ya en la colonización de América. ¿Cuál fue la importancia de ella ya? Cuando llegaron a América, se establecieron, salió Cortés para México, salió Pizarro para el otro lado. ¿Cuál es la importancia judía? La importancia es que los viajes colombinos, en realidad, desde el punto de vista económico, fracasaron. Ni hubo esas tejas de oro que iba buscando Cristóbal Colón, ni había ciudades llenas, las especies. Ni había las especies ni había tampoco. En realidad la inversión empieza después del descubrimiento, no del oro, sino del descubrimiento de las perlas en la isla de Margarita frente a las costas de Venezuela. Por todo este tiempo no hubo, incluso los capitanes de los barcos no querían viajar a América. Pero ¿y cuando regresaban de América, regresaban cargados de oro y de todas esas cosas? No, el oro había que poner a los indios a trabajar. Entonces pusieron los indios a buscar oro y descuidaron la agricultura. En la Español se estaban muriendo de hambre. El primer contrato para llevar mercancías a América lo recibe Juan Sánchez. Es el primer contrato que se hace
se estaban muriendo de hambre porque sacaron a los indios de sembrar la tierra a buscar oro. Los nobles que se van en el segundo viaje de Colón, entre 1.200 y 1.500 personas, esos no querían trabajar. Y Colón tuvo muchos problemas con ellos, porque le decía, el que no es capaz de buscarse la comida, que no coma. Y los obligó a trabajar. Eso fue un fracaso. Muchos de los expedicionarios regresaron a España. Muchos se murieron de enfermedades y muchos se murieron del combate constante con los indios, porque los indios ¿Y en qué momento entonces España recupera ese oro y esa fortuna? Eso, en realidad, la economía del oro empieza cuando se conquista México. En las islas no. Lo que se creó en las islas, fíjate que Cuba fue descubierta en 1492. Y la conquista de Cuba empezó en 1511. No había dinero. ¿Quiénes eran los financieros de todas estas expediciones? ¿Quiénes eran los que establecieron el comercio de suministro para estas islas? Eran los judíos, porque eran los únicos que tenían, los judíos conversos, no los judíos conversos, eran los únicos que tenían el capital y era muy riesgoso invertir en esto, porque el océano no era totalmente ya conocido en esa época, ni había los instrumentos. Ni los barcos. Ni los barcos. Entonces, las inversiones, ¿quiénes eran los primeros comerciantes que se establecieron en América? Conversos. La reina Isabel no era tonta, ni el rey Fernando. En 1543, en el segundo viaje de Colón, ella le manda una ordenanza diciendo: es prohibido que todo penado de la Inquisición, hijo de quemado, etcétera, etcétera. O sea, los conversos no pueden viajar a América. Para los reyes católicos, América, que todavía no se llamaba América, iba a ser un lugar donde ellos iban a crear un reino ideal, donde la fe católica iba a gobernar y donde se iba a crear lo que después Américo Vespucio llamó un nuevo mundo. ¿Y con qué gente entonces colonizaron? Entonces era prohibido. Porque después a Cortés se fue con cientos de hombres para México. Estamos primero en una etapa que es la etapa antillana de América. Si no se hubiera conquistado las islas, no hubiesen llegado a México. Imposible. La etapa antillana es la primera fase para llegar a lo que es después el continente, que era lo que se llamaba la tierra firme. Y antes de México se conquistó a lo que es hoy Panamá. Y esta conquista la hizo un converso también, que es Pedro Arias Dávila, más conocido por Pedro Arias Ávila. La gobernación de todas estas indias, como se le llamaba, estaba en manos de un personaje en España que se llamaba López de Conchillo, que era un judío converso, era el secretario del rey Fernando y era el que gobernaba todas estas islas. ¿Quiénes son los secretarios de tesoro en la isla española? Todos son judeos conversos. El más importante es Miguel de Pasamonte. Miguel de Pasamonte era el hombre de confianza del rey Fernando, aun cuando después nombraron al hijo de Colón como gobernador, vicerrey de las Indias. Era Miguel de Pasamonte, un converso. Hay muchas categorías de conversos. Se prohíbe la entrada de conversos en América. Sin embargo, Fernando, hay dos documentos, uno de Sevilla y uno de Toledo, que se llama Padrón de Conversos, donde más o menos 500 en cada ciudad pagaron incluso que habían sido penalizados por la Inquisición, pagaron por el derecho a venir y comerciar en América. Entonces, los primeros ilegales que hubo en este continente fueron los judeos conversos. En América, los primeros ilegales fueron los judeos conversos. Habían gente ilegal y habían gente legal que obtuvieron permiso pagando. Profesor, para llegar a América había que presentar un documento que se llamaba documento de limpieza de sangre, en que se tenía que demostrar que por 4 generaciones maternas y paternas ascendentes habían sido cristianos viejos. Doctor, los judíos no estaban permitidos. Profesor, nos quedan 4 minutos.
Y aquí hay 20 preguntas que se me van a quedar, va a haber que hacer hasta otro programa con este Lo programa. vamos a hacer. Pero entonces, ¿toda esa colonización de América fue hecha por los judíos conversos? No. habían cristianos? No, habían Porque estos eran cristianos, estos judíos conversos eran cristianos. Habían cristianos, pero lo que quiero es demostrar una cosa. La idea fue de conversos, la financiación fue de conversos, la manutención fue hecha por conversos. Entonces, la empresa colombina tiene un gran peso el la factor presencia converso en Cuba, nosotros, los cubanos, descendientes de esos españoles, de una forma u otra, ¿me pudiera yo llamar también judío converso? Puede ser, puede ser que te haces una prueba de ADN y te sale el cromosoma judío. Hay un cromosoma judío, en eso estamos. Hay ahora universidades que están abriendo muchos estudios sobre los conversos. Se conoce la inteligencia judía, se conoce la inteligencia de los cubanos que llegamos aquí en la década del 60, lo que hicieron por este pueblo. Uno compara esa colonización cubana de Miami con la colonización de los conversos en América, tiene ciertas similitudes. Acuérdate que en aquella época, y eso lo escribió muy acertadamente el profesor Leví Marrero, que en paz descanse, dice, a América llegó lo peor de España. A América llegó lo peor de España. Aquí no vinieron la gente a colonizar y a establecerse. Aquí vinieron los primeros colonos. Lo que vinieron fue a buscar oro. Aquí era la sed del oro. ¿Y esos colonos eran también judíos conversos? Habían algunos que eran conversos y habían otros, pero los judíos también quisieron participar en la empresa. ¿Por qué? Porque Colón llegó y dice, no, vamos a encontrar ciudades adoquinadas de oro y con tejas de oro, y la gente no vinieron aquí a sembrar y a pescar o a hacer otras cosas. Aquí lo que vinieron era a saquear. A saquear. Porque el oro, acuérdate que los reyes católicos no tenían dinero. No tenían dinero para nada, tenían muchas buenas intenciones, pero todas estas empresas fueron mayoritariamente. Nos falta un minuto. Usted ha hecho una historia hoy de la conquista y de la colonización muy diferente a la que yo conocía. Por supuesto. En este minuto que nos queda, ¿qué puede decirnos? ¿Se cree en esa historia? ¿No se cree en esa historia? ¿Qué hacemos? Hay una minoría la cual no escribe, no cuenta lo que piensa, que participó en esta descubrimiento y en esta colonización de América, que hoy la América que vivimos también tiene sangre de judíos. No es que los judíos sean más inteligentes, es que los judíos, muchos, no vinieron solamente por el oro, sino porque tenían que salir de España. Bueno, señores, hay que traerlo porque hay muchas cosas que este profesor de historia judío, que no es judío converso, muy claro, nos tiene que decir a nosotros. Sin más, hasta el próximo domingo. Se despide de ustedes Jesús Angulo. Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. Antes que todo, quiero darle las gracias a todas aquellas personas que vienen por email o nos han llamado, inclusive porque nuestro teléfono es público, para felicitarnos por el programa que hicimos recientemente, hace nada más que 2 semanas, sobre la colonización y conquista de o la presencia de los judíos en América Latina. Pues bien, los vamos a complacer hoy. Nuevamente hemos traído aquí a este programa al profesor y historiador Elías Barrocas para que nos continúe con esa interesante historia de los judíos safarditas y su participación en nuestros países latinoamericanos. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Jesús. Como siempre, es un placer estar aquí. Voy a continuar
no voy a hacer una exposición de todos los viajes colombinos y sería muy aburrido estar leyendo listas de todos los conversos que se han detectado que vinieron en estos viajes. Pero sí que quiero hacer énfasis en el segundo viaje de Colón, que para mí fue el viaje más importante en este aspecto. Y hay que preguntarse por qué en el primer viaje hubo tantas dificultades en conseguir el financiamiento para la expedición y en el segundo viaje no hubo estas dificultades. ¿Se ofreció el dinero sí solo? No, apareció un dinero. En primer lugar, Luis de Santángel, hay un documento en que le pide que un préstamo al duque de Medinaceli de 5 millones de maravedís. ¿Quién es Luis de Santángel? Porque ese público Luis no sabe quién de es. Santángel fue el que prestó el dinero a la reina Isabel para financiar el primer viaje de Colón y aportó 1.400.000 maravedís de 2 millones que se supone que costó el viaje. En este segundo viaje, ¿de dónde salió el dinero? Y encontramos un documento donde dice, un documento del 23 de marzo de 1493, en que la reina Isabel da órdenes a todos los funcionarios del reinado de que se envíen todos los bienes decomisados en las ciudades de Zamora, Soria y Burgos a Luis Pinelo, que era el jefe de la Santa Hermandad. Envíen todos esos dineros a la ciudad de Sevilla para sufragar los gastos del segundo viaje de Colón. Un anónimo persona de Zamora me escribió en el Facebook acerca de los bienes decomisados en Zamora. En realidad la información no estaba completa, yo tenía esa información. En Zamora se decomisaron al rabino Efraín, que era el padre del famoso rabino Yosef Caro, autor del Shulchan Aruch, que es un importante libro sobre alajá en el judaísmo, y era el judío más rico que había en Burgos en la época. Había dejado depositados sus bienes a Isabel Osorio, casada con Luis Núñez Coronel de la ciudad de Zamora, era un judío converso, y le decomisaron 1,5 millones de maravedí. En total se supone que de entre estas 3 ciudades se juntaron 6 millones de maravedí. Para hacer el segundo viaje. Para hacer el segundo viaje. Quiere decir que en el segundo viaje fue financiado por dinero, por moneda decomisada a los judíos, especialmente en La Raya. La Raya significa, en España se le llama La Raya, es la frontera entre España y Portugal. Tenemos que recordar que entre 90 y 100.000 judíos pasaron la frontera hacia Portugal, y esta es una de las razones que en cierto modo se podía, sobornando a agentes a que pasaran oro y plata, joyas, etcétera, etcétera, que estaba prohibido sacar de los reinos españoles al momento de la expulsión. Algunos fueron encontrados y decomisados. El segundo viaje de Colón es importante porque no voy a leer una lista de conversos que vinieron ahí, a pesar de que la reina Isabel le escribió a Colón dándole órdenes de que ningún penitenciado de la Inquisición, ninguna familiar de penitenciado, ningún hereje viniera en ese viaje, pero sí vinieron familiares, vino el hermano de Colón, vino el hijo de Colón, vino el cuñado de Colón, o sea, en un viaje donde hay muchos. Pero hay un personaje que va a ser muy importante, que es Miguel Ballester. En el programa de Colón habíamos hablado de este Miguel Ballester, era un protegido de Colón, era el hijo del jefe de la insurrección campesina en las Baleares. Miguel Ballester, que va a ser el futuro
alcalde de la ciudad de Bonao en Santo Domingo, según nos cuenta el profesor Fernando Ortiz, junto con otro converso, Gonzalo de Bellosa, van a ser los primeros productores de azúcar en América. En este viaje Colón trae las primeras semillas, no es la palabra, pero los primeros canutos de caña que se sembraron en la Española. Y esto no lo hace Colón por gusto, simple y llanamente que Colón conocía muy bien lo que significaba el azúcar, porque el suegro de Colón, de su primera esposa Beatriz Moñiz de Perestelo, que murió a muy corta edad, era el gobernador de Sao Tomé, y este suegro de Colón tenía un trapiche en Sao Tomé. El azúcar era un producto sumamente raro y muy caro. Y prácticamente en esa época se usaba solamente en medicina. ¿Y con un trapiche era posible hacer azúcar? Sí, por supuesto. Cuando eso lleva todo un proceso químico de calentamiento. Tú me estás hablando de refinación de azúcar. En aquella época se producía azúcar en crudo. La primera vez que se envió azúcar o edulcorante a España lo envió el tesorero de la Española, Miguel de Pasamonte, le envió 2 panes de azúcar al rey Fernando. Azúcar producida en la Española por estos judíos. Dígame usted. Me imagino que los panes estos era lo que nosotros le llamamos raspadura en Cuba, o era en otras partes de América le dicen panela. Es azúcar cruda que se solidifica. La refinación vendrá muy posteriormente y es otro invento de judíos, no de conversos, de ex conversos en Ámsterdam. En el siglo XVII, los judíos de Ámsterdam, en la actual Holanda, tendrán prácticamente el monopolio de la producción, de la refinación y exportación de azúcar. Así que ya tenemos 2 contribuciones de los conversos. Primero el tabaco, que fue descubierto por Luis de Torres y su acompañante en Cuba, y ahora tenemos que la primera producción de azúcar se hace por los conversos en la Española. Este producto va a ser el futuro de América, y nuestro país fue por muchos años. Fuimos privilegiados. ¿Cómo fue un privilegio? Los primeros productores de azúcar del mundo, y se decía que sin azúcar no hay país. Profesor, siga con los judíos. Ajá. Entonces, en este viaje también viene Diego Velázquez, que es el futuro conquistador de Cuba. Viene Antonio de Torres, que va a ser el jefe de la flota, que parte hacia Cuba. En este viaje vienen entre 1.200 y 1.500 personas. ¿Cuántos barcos? Eran 17 barcos. ¿Por qué no se ha dicho nunca el nombre de ningún barco si a los 3 primeros se le dio una importancia? Yo tampoco tremenda. He encontrado los nombres de estos barcos, pero es posible que exista. Ya no hacía la historia la hicieron los 3 primeros. La otra, pero incluso esta expedición fue preparada por notorios conversos de España. La preparación del viaje fue encargada al obispo Rodríguez de Fonseca, que era un hijo de conversos, y los secretarios Almazán y López de Conchillo. Estos son los que preparan el viaje. E incluso los implementos de manutención fueron encargados a personajes conversos. Aquí va a venir también Luis Ponce de León, el futuro conquistador de Puerto Rico. Viene un personaje muy importante en la historia de Cuba, Juan de Rojas, que fue uno de los fundadores de La Habana, no la actual, que ese era el puerto de Carena, cuando La Habana estaba en la costa sur de Cuba, en lo que es hoy probablemente Batabanó. Aquí también viene la primera presencia de religión en América. Viene el vicario apostólico, el fraile Buil, con 12
sacerdotes, son llamados los apóstoles de la evangelización en América. Este fraile Bull era un enemigo declarado de Cristóbal Colón. Y aquí también viene un personaje importante en la historia, viene Miguel Díaz de Aux. Miguel Díaz de Aux es el primer converso que produce el primer mestizo en América que haya sobrevivido. En 1503, el famoso Miguelico. Miguelico era Miguel, hijo de Miguel Díaz de Aux, que lo reconoció, le dejó una herencia de 200,000 maravedís para sus estudios y adicionalmente 400,000 maravedís si acogía la carrera de sacerdote. Él no estudió sacerdocio, sino que él se convirtió en un militar y participó en la conquista de México. Claro, cuando usted habla de los conversos esos tan famosos, ya esos conversos, muchos de ellos eran cristianos, eso no podemos definir, porque los conversos no dejaron documentos escritos de sus pensamientos ni de sus creencias religiosas. Sabemos muchos que vinieron por el peor enemigo de los conversos, que era la Inquisición. Entonces, cuando tú vas a la Inquisición de México y ves los procesos, tú te das cuenta de que estas personas vinieron a la Española, de la Española se pasaron a otras islas, pasaron a Cuba y después se fueron a la conquista de México. Pero eso lo vamos a conversar cuando yo hable probablemente en el próximo programa sobre la presencia de los conversos en Cuba. La conquista del Caribe, que es la base fundamental de la conquista del continente, se produce de este a oeste. Primero se conquista la Española, ya en 1508 se conquista Puerto Rico y más tarde, prácticamente en el mismo tiempo, se conquista la isla de Jamaica. Y el 11 Cuba, o sea, en menos de 4 años. En 1511, quiere decir que aquí tú ves el problema del financiamiento. Cuba fue descubierta en 1492, pero la colonización no comienza, la conquista no comienza hasta 1511. O sea que no había dinero para hacer conquistas, ni había hombres suficientes. De estos 1.500 hombres que vinieron en el segundo viaje de Colón, cuando ya termina el gobierno de Bobadilla, que sustituyó a Colón, quedaron 300. En realidad, la colonización de la Española la hace Nicolás de Obando. El gobierno de Colón fue un fracaso. Pero bueno, Colón lo deja allí a su hijo de gobernador de la Española. Dejó a su hermano, a Bartolomé. Yo tenía entendido que era el hijo. Ahí hubo muchos problemas con Roldán, hubo muchos problemas con los religiosos en la Española. Hay partidos españoles y partidarios de Colón. Generalmente los conversos eran partidarios de Colón y partidarios del rey. Y también, por supuesto, habían conversos que eran realistas. Cuando Colón es destituido, uno de estos frailes escribe al cardenal Cisneros y dice que saquen a este hombre al rey Faraón. El rey Faraón, en la jerga de aquella época, significaba judío. O sea que a Colón se sabía que era converso. Y eso toda la vida, incluso en certificados de limpieza de sangre, se certificaba que no eran descendientes ni de colones ni de pizarros. Pero es que usted ha acentuado tanto en el primer programa que hizo, en el segundo y en el tercero, a Colón como converso. Sin embargo, en lo que yo, que ya soy un poco viejito, conozco de historia de Cuba, jamás se ha mencionado a Colón genovés. No vamos a volver a eso, ya hay un programa y lo pueden conseguir en YouTube. La historia siempre... Usted lo da siempre como judío constantemente. Hay una diferencia entre la historiografía italiana y la historiografía española. Los autores españoles generalmente reconocen que probablemente Colón tenía era descendiente de conversos. Y eso les conviene porque testifica de que Colón era peninsular.
Los genoveses no. Los genoveses no pueden decir que él era judío porque no puede ser que un genovés, su padre era el que cuidaba las llaves de las puertas de la ciudad. Jamás le entregarían las puertas de una ciudad a un judío. Ahí hay interpretaciones. Interpretaciones, pero no te preocupes, Colón lo reclama mucha gente, los gallegos, los ¿Y lo tienen enterrado en dos lados? Bueno, no se sabe definitivamente ni dónde está enterrado el pobre. Siguió viajando por mucho tiempo. Otro de las cosas que vamos a ver es que el gobierno de la isla La Española estuvo todo el tiempo en manos de conversos. El primero fue Gil González de Benavides, que después participa en la conquista de Cuba, que fue el contador real entre 1509 y 1511, y después es sustituido por Bernardino de Santa Clara. Estos nombres con nombres de santos son muy típicos de conversos, que fue nombrado tesorero de la isla por la reina Isabel y que después lo destituyó Fernando y nombró a quien va a ser su personaje de mayor confianza, Miguel de Pasamonte. Miguel de Pasamonte es un converso que se convierte en la mano derecha y el veedor de Fernando en la isla. Esto va a ser, Miguel de Pasamonte después se convirtió en el alcalde de la Concepción, que era la zona de mayor, la zona aurífera más grande de la que es actualmente Santo Domingo, y fue sustituido por su sobrino Esteban de Pasamonte. Entre tanto, en España se creó el Consejo de Indias para la gobernación de las islas descubiertas, y el Consejo de Indias estuvo presidido por el obispo Juan Rodríguez de Fonseca, descendiente de judíos conversos aragoneses. Este fue un enemigo acérrimo de Colón. Sus secretarios era López de Conchillo, un descendiente de conversos de Calatayud, y una figura que después fue estelar, que es Miguel Pérez de Almazán, que también era secretario de Rey Fernando. Todos esos señores que usted está mencionando, para situarnos, todos los vinieron en el segundo viaje. No, estos no vinieron. Estos son los miembros del Consejo de Indias que nombran los reyes. Que están en España. Que están en España para gobernar a las Indias. Probablemente muy pocas personas saben que la conquista de Jamaica vino entre 1508 y 1509, la realiza Juan de Esquivel y Pánfilo de Narváez, que después va a estar en la conquista de Cuba. Pero inmediatamente el hijo de Cristóbal Colón, que ya era el virrey de las Indias, lo destituye y nombra a un notario converso, que era el contador de la Española, que estaba casado con la tía de Diego Colón. Este es Francisco de Garay. Sí, ya salió Diego Colón. Yo le decía a usted que yo sabía que había una posición grande para él. Diego Colón tuvo que pelear muchísimo para que se cumplieran los acuerdos que había firmado Colón en las capitulaciones de Santa Fe. Él tenía que ser el gobernador y virrey de las tierras que él descubriera, pero el rey Fernando no quería reconocer eso hasta que finalmente él se casa con una noble, María de Toledo. Por cierto, María de Toledo, cuando viene con Diego Colón a hacer al virreinato, ¿dónde radicaba el virreinato? El virreinato radicaba en la Española. Por eso que yo tengo la confusión. Ella trae una comitiva muy aristocrática y a donde vienen muchísimas conversos, y vienen también
200 mujeres esclavas blancas para que se casaran con los colonos. Fernando Ortiz presume que estas 200 mujeres blancas eran conversas que fueron enviadas a América para casarse con los colonizadores, algunos de los cuales detestaban casarse con los indígenas americanos. ¿Se sacó alguna cuenta alguna vez de que quiénes no eran conversos? La proporción de conversos y no conversos. El problema no es saber quién era converso, es saber quién es converso. Y la mayor información viene de la Inquisición. Son conversos que, aunque no hayan sido quemados, fueron procesados por Inquisición, sobre todo por blasfemias. Esto es muy típico de los conversos. Y tenemos que recordar que es muy difícil detectarlos, porque todos estos conversos, cuando venían en América, falsificaban su genealogía. Y segundo, iban a los cementerios cristianos y copiaban los nombres y se cambiaban los nombres. Y tú te puedes encontrar 4 hermanos y los 4 hermanos tienen apellidos diferentes. Oiga, es muy difícil los estudios genealógicos de estos conversos detectar quién era y quién no era. En estos momentos de la vida de la familia de uno, porque llega un momento a esto que estás anunciando a alguien que no existió. Tú encuentras personas que se bautizaron y les cambiaron los nombres, generalmente les ponían los nombres de los apellidos de los padrinos. En esto hay hay estudios universitarios para detectar quién era. O sea, gracias a Dios que los estudios han demostrado que vinieron muchos conversos. La gente piensa que el converso es un personaje que está escondido. No es un personaje escondido. El que era converso y vivía en una pequeña ciudad o en una pequeña villa, no había grandes ciudades en aquella época, y se convirtió, sus vecinos sabían que él había sido judío. Y siempre iba a estar señalado y siempre iba a estar vigilado porque sabían que había sido judío. Ahora, que este bautismo había sido sincero o no, eso es otro asunto. El criptojudaísmo llevó muchas personas a la Inquisición. Ya para la época del descubrimiento ya se habían quemado 10.000 judaizantes en España. Por otro lado, tenemos que la reina decreta que todo el comercio con las Indias es a través de un monopolio que se llamó la Casa de Contratación de Sevilla. Solo se podía enviar o recibir mercancía o inmigrantes de América a través de Sevilla. Es el único puerto, va a ser el monopolio, y esto va a traer consecuencias económicas muy fuertes. Pero ¿quiénes son los que financian los viajes en la Casa de Contratación de Sevilla? Son los conversos, son los que tienen el dinero. Y estos conversos van a hacerse muy ricos en el comercio con América. Se van a hacer muy ricos y van a entrar en la aristocracia sevillana. Sevilla creció muchísimo. Hay 2 libros, uno El Tizón de la nobleza de España y el libro no recuerdo ahora, que eso los mandaron a quemar. Toda la nobleza, toda la aristocracia española se casó con judíos conversos que se hicieron ricos. Los conversos buscaban entrar en la nobleza porque era una forma un poquito más segura de sobrevivir a la persecución inquisitorial. El tiempo es nuestro... No, pero nos quedan 3 minutos más o menos. Peor enemigo. Quiere decir, antes de entrar en un próximo programa sobre los conversos de Cuba, que aquí se centran las bases de un comercio muy grande que estuvo basado en financiamiento, crédito y comercio de productos entre antiguos judíos que se hicieron mercaderes y financistas y fueron los que propiciaron el sostenimiento de estos primeros pasos en la conquista de América. O sea, en síntesis, en el minuto 2 que nos queda,
de este programa está relacionado totalmente al segundo viaje, porque usted ha nombrado todo, España, Quiere decir que a pesar de que estas personas se convirtieron, estas personas siguieron teniendo sus antiguas profesiones, fueron financistas, fueron banqueros, fueron comerciantes, enviaban vino a América, enviaban aceite de oliva a América, enviaban toda una serie de productos a las Indias. Las famosas Indias eran prácticamente las islas hasta la conquista de Cuba. O sea que se puede decir que la alimentación de todos aquellos conquistadores fue el resultado de los judíos que mandaban esos alimentos desde España. Y era un riesgo porque muchos de los dueños de barcos no querían venir a América. Era un viaje peligroso y llevar productos y dar crédito a barcos que podían desaparecer era riesgoso. Pero toda esta gente, la mayoría de ellos se hicieron muy ricos, compraron después asientos en el gobierno de la ciudad de Sevilla. Y la mayor parte de los procesados por Inquisición en España son comerciantes de Sevilla y de la ciudad de Burgos. Bueno, mis queridos televidentes, ustedes están viendo ahora esta segunda parte, nos faltan muchas y quizás mucho más interesantes. Yo creo que cuando lleguemos al problema de México va a ser maravilloso, porque ahí sí tiene un sentido la conquista y la colonización por el oro, por las prendas, por todo lo que había en México. Es en realidad el periodo en que se van a quedar las islas vacías. Lo vamos a ver en otro programa. Bueno, mis queridos televidentes, yo creo que hemos aprendido un poquitico más de estos conversos en la conquista nuestra. Hasta el próximo domingo, dándole las más expresivas gracias a nuestro historiador Elías Barrocas. Se despide de ustedes Jesús Angulo.